Medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola, buenos días. Es una emisión más de Consultorio Fiscal Radio con el tema Avisos de la Secretaría de Economía, PSM. Transmitimos desde el 860 de Radio UNAM y por las plataformas de FUCA UNAM Mofial, Mirador Universitario del CUAED y YouTube. Si quieres participar en el programa o proponer algún tema de tu interés, comunícate con nosotros por favor al 55 55 36 89 89 y al 800 50 52 88. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Avisos a la Secretaría de Economía, segunda parte. Los avisos a la Secretaría de Economía como obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se sustentan en el marco jurídico de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Fondos de Inversión, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Derechos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código de Comercio. El 13 de junio de 2014, la Secretaría publicó el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el objetivo de establecer un sistema electrónico para que las sociedades mercantiles emitan las publicaciones de los actos jurídicos que realicen. El sistema electrónico comenzó a operar el 15 de junio de 2015 y desde entonces ha permitido que las empresas reduzcan los costos del proceso de publicación de dichos avisos en medios como periódicos o gacetas oficiales, fomentando así el cumplimiento y la agilización de las obligaciones. Por otro lado, el sistema electrónico permite que se consulte y ratifique la información contenida en los avisos publicados. Para hacerlo de manera eficiente, la plataforma cuenta con un manual general del usuario en el cual se localizan los procesos para consultar y descargar las boletas de publicaciones o rectificaciones. Fuente: Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Cuentas Claras. Pues muy buenas tardes, ya estamos de regreso, los saluda Susana Mireles. Pues les agradecemos antes que nada a nuestros invitados a la mesa por acompañarnos y en particular, los de casa, por sobre todas las cosas que siempre están dispuestos a todo, pero en este caso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado externo. Él es el representante del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Asociación Civil. Es el maestro en Derecho Carlos Roberto García Ángeles. Bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias. Él es el corredor público número 77 de la Plaza de la Ciudad de México. Es correcto. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 5 especialidades y la maestría en Derecho. Catedrático del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Pues nuevamente gracias por su apoyo para la realización de este programa. Al contrario, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlos aquí y esperamos tenerlos también más seguido, invitarlos más seguido y que estén con nosotros también. Seguro. Y pues le damos la bienvenida a esta que es su casa, por supuesto, al maestro en Derecho Fernando Javier Moreno García. Maestro, bienvenido nuevamente aquí. Gracias, muy amable. Él es profesor de nuestra facultad, estuvo la semana pasada con nosotros. Él es licenciado en Derecho por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho Social por la Universidad del Valle de México
y por la Universidad de América del Norte. Catedrático de nuestra facultad, de otras universidades, entre otras universidades, litigante y académico, fue subdirector de Derecho de Vía de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. ¿Sí? Bueno, pues la semana pasada empezamos con este tema, el maestro nos estuvo apoyando con este tema, hablándonos de lo que es el sistema de publicaciones de sociedades mercantiles, cuándo había nacido, en 2014, que entró en vigor en 2015, pues platicamos de los efectos de la inscripción de avisos y de notificaciones a través de este sistema. ¿Cuál es la idea de la Secretaría, bueno, del legislador y de la Secretaría de Economía respecto a este sistema? ¿Es un registro público? ¿Tiene efectos de publicidad? ¿O no existen los actos sino hasta que se inscriben? ¿Cuál es la perspectiva de los corredores públicos en este sentido? El sistema funciona para efectos de realizar las publicaciones. Es decir, el artículo 50 bis del Código de Comercio establece que todas las publicaciones que tienen que realizar los comerciantes deben hacerse a través de este sistema electrónico de la Secretaría de Economía, publicaciones de sociedades mercantiles como tal. Y si no se hace la publicación, porque muchas están desactualizadas, ¿no? Hay muchas sociedades que nunca se enteraron de estos cambios, que han seguido realizando asambleas de socios, de hecho es aumentos de capital. Sí, es correcto. Toda una serie de actos corporativos, ¿no? Es un tema porque el sistema como tal establece ciertas restricciones de uso como tal, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones las sociedades se encuentran en problemas de poder utilizar el sistema porque no tienen la firma electrónica de la persona moral como tal, porque es un requisito. Entonces, ellos creen, o muchos creen, que las sociedades mercantiles, por haberlo establecido en el estatuto social, pues y en el estatuto social haber previsto que las publicaciones, en su caso de las asambleas, debe hacerse conforme dichos estatutos en el periódico, creen que alternativamente todavía pueden estar utilizando las publicaciones a través de estas publicaciones en los periódicos según los estatutos sociales, y no es posible esto. Perdón, tratando de puntualizar, entonces creen que con protocolizar ya cumplieron. No, es que eso es importante. Aquí la participación de nosotros como corredores públicos es que tendríamos que limitar la formalización de esas asambleas, que es cuando van a surtir precisamente los efectos que ellos requieren. Hay asambleas que no requieren la formalización, pero si se publicó de manera incorrecta, entonces nosotros no debemos formalizar dichas asambleas, porque si no crea una apariencia jurídica como tal. Ahora, ustedes, pregunto, o sea, entonces aquí lo que entiendo es que la sociedad es la que hace la publicación y ustedes protocolizan, digamos. Formalizamos. Formalizan, ¿no? Es correcto. Pero si la sociedad no hizo la publicación, ¿ustedes llegan a hacer la publicaón o apoyan a la sociedad en ese caso? No, tendríamos que decirle a la sociedad que esa asamblea que convocaron como tal, la convocaron y está sujeta posiblemente a una nulidad como tal, ¿no? Entonces ese es el alcance que tiene el no llevar a cabo las publicaciones en este sistema. Por ejemplo, en el caso de una asamblea, ¿no? Pero es hay correcto. muchos actos en este hay sentido, ¿no? Hay otro tipo de publicaciones que evidentemente no generan esa nulidad como tal, ¿no? No existe esa sanción. Entonces, al no existir una sanción, pues la publicación o no pareciera que no es tan importante. Sí está a la disposición, pero no existe la sanción. ¿Cuándo realmente un efecto primordial para efectos de cuando no existe esa sanción en razón de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles? Por ejemplo, cuando existe una modificación en la tenencia accionaria, ¿no? O en la tenencia de la participación de los socios en las de responsabilidad limitada, pues las sociedades ya tienen la obligación de publicar este cambio de la tenencia accionaria en el sistema electrónico, pero no existe una sanción a este respecto. Pero si posteriormente este tipo de sociedades mercantiles que no llevaron a cabo la publicación de estos cambios de la tenencia accionaria como tal, de la estructura, que no tuvo una sanción específica, si quisieran apegarse al procedimiento de disolución y liquidación automática o a través del sistema electrónico, no lo podrían hacer. De hecho, el mismo sistema establece como requisito previo que tiene que hacerse la publicación de esta modificación de la estructura accionaria como tal. Entonces,
nos encontramos con que, aunque pareciera que no existe una sanción, sí existe una limitación en cierto momento como tal, ¿no? No sé si me expliqué. Sí. Inclusive ahí, por ejemplo, en ese procedimiento sencillo y fácil que proporciona la Secretaría de Economía a través de este portal para liquidar sociedades, la ley dice, ¿no? Si no has hecho la publicación de la estructura accionaria no puedes, hazlo, ¿no? Así hazlo por lo menos con tantos días te lo pide, antes de, ¿no? Es Entonces, correcto, como que pareciera que establece un plazo adicional, o sea, Así no lo es. hiciste en su momento, pero parece que entonces, si no lo hiciste en su momento, te voy a permitir que te regularices por lo menos antes de que disuelvas la sociedad. Es correcto, ¿no? te lo establezco como requisito de cumplimiento de que si tuviste alguna modificación a tu estructura accionaria, entonces sí o sí tienes que dar el aviso. Entonces, das el aviso y tienes que esperar 15 días hábiles. Ahora ahí estaríamos partiendo de un supuesto en el cual no hubo cambios en la estructura accionaria, o sea, vamos a suponer que nació la empresa, se constituyó con 5 accionistas, cada uno con 20 acciones, mismo valor nominal, y nadie aumentó, nadie disminuyó su capital. Pero ¿qué pasa si hay transmisión de propiedad de las acciones? Ahí sí, invariablemente tendría que hacerse avisos a la Secretaría de Economía, porque habíamos visto la semana pasada que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, pues tanto creo que en la de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada como la sociedad anónima, no considera perfecta la transmisión de propiedad de las acciones si no se inscribe en el registro de socios y accionistas, pero además se tiene que dar aviso de esa inscripción a la Secretaría de Economía a través de este portal. Entonces, si hubiera habido cambios en la participación accionaria en el transcurso de la vida de la sociedad y nunca se hubieran dado estos cambios, pues en teoría no tendría efectos ante terceros ese cambio de propietario. ¿Entiendo mal o así es? Es correcto, en el libro de registro como tal. Ajá, ¿no? Sí, es el libro interno, pero se tiene que hacer una réplica de la inscripción en la Secretaría de Economía. Si se hizo internamente, pero no se hizo ante la Secretaría de Economía, suponiendo que lo hicieron internamente, porque la mayoría de las empresas luego no tienen el registro de socios y accionistas, ¿no? Claro, claro. La pregunta sería si tiene un efecto o es absolutamente necesario. No establece como condición estrictamente necesaria, aunque sí establece la obligación, es decir, sí se tiene que hacer la publicación como tal, pero no es un elemento de forma que complemente el supuesto de los efectos contra terceros en el caso del cambio de accionistas como tal. No sé si me explico. Sí tienen la obligación de publicar. Pero sí tengo que hacer la inscripción interna, digamos, en el libro. Si no la hago, ahí sí no hubo cambio de propietario. No se reconoce ante terceros. Sí, tienes más, perdón. Porque sí, la sociedad... no se perfeccionó el cambio de propietario entre terceros, ¿no? Es correcto, porque el tercero al que tendría la forma de validar el tercero de que una persona es socio, es accionista de esa persona moral como tal, la forma de verificarlo es administrador, consejo de administración, es decir, órgano de administración. Quiero verificar que esta persona es el titular de esta acción como tal. Entonces reconoces que él es el titular de ese título. Me tiene que mostrar el libro. Confirmar que en el libro tiene ese registro. Si no lo tiene, pareciera entonces que ante terceros no está reconocido el derecho como tal. Eso es lo importante. Y no estaría reconocido por el administrador, ¿no? Porque no habría dado fe en teoría. Lo que pasa es que para efectos de la sociedad en sí se le tiene que reconocer porque tiene el título emitido por la sociedad. Sí, no sé si me explico. Sí. Pero la sociedad tiene que cumplir con el socio más bien tiene que cumplir con ese procedimiento de que lo registre la sociedad, el órgano de administración. Pero la mayoría de las sociedades están en ese incumplimiento. A veces, se hacen las actas o se hacen las transferencias de propiedad de las acciones vía contratos de compra-venta, pero nunca se valida la inscripción en el registro de socios accionistas, no se emiten los títulos, ¿para qué nos vamos más lejos? No se emiten los títulos y aparentemente todo está en calma hasta que fallece alguno, y entonces ya vienen los problemas, ¿no? En ese caso, ¿cuál es su experiencia, maestro, en este caso? Principalmente la transmisión de acciones, generalmente cuando no hacemos ese registro, como bien dice, no se opone a terceros. Podría ser que ese registro se hizo con toda la intención de
de cambiar las acciones porque él tenía una deuda con alguien más. Entonces iba a haber una controversia en la orden mercantil para decir la nulidad de ese acto. Iban a solicitar un juicio de nulidad de esa transmisión basada en la falta de publicación y como consecuencia del mismo basado en el Código Penal como simulación de actos jurídicos por haber intentado transmitir unas acciones a otra tercera persona con la única finalidad o aviesa finalidad de incurrir en un delito. Que bueno, no lo hemos vivido, pero cada vez el SAT se mete más hasta la cocina y sería uno de los terceros posibles interesados, ¿no? A final de cuentas tiene toda la base legal para poder hacerlo, ¿no? Sí. Y digo, dado que esta información es pública, pues sabe quién puede cumplir o no cumplir, ¿no? Pidiéndole esta información a la Secretaría de Economía, ¿no? Tendría que pedirle, bueno, en sí está el registro público de comercio como tal, ¿no? Para efectos de la publicidad de toda la estructura o los actos inscribibles de la misma sociedad mercantil. Entonces, la misma autoridad podría solicitar la información al registro público de comercio. No está previsto el supuesto, pero pues si una autoridad le pide a otra autoridad, pues evidentemente podrá y tendrá que proporcionar la información como tal, ¿no? Porque cada vez ejerce más sus facultades la autoridad fiscal, o sea, tiene las bases legales, simplemente no lo ha hecho en muchas ocasiones, sí, pero cada vez lo hace más, ¿no? En ese caso, ¿no? Bueno, entonces esto es respecto digamos, a la naturaleza del sistema de publicaciones de sociedades mercantiles. Ya lo habíamos comentado la semana pasada con el maestro, pero nada, me gustaría saber su opinión para seguir con los otros temas. Sí. ¿Qué pasa si una sociedad, por ejemplo, es una sociedad anónima de capital variable? Sus estatutos dicen que pues puede aumentar su capital sin necesidad de protocolizar el acta, ha hecho pues, asambleas anuales, tiene su libro de actas, pero nunca ha dado no ha hecho ninguna convocatoria, nada ante la Secretaría de Economía, no manifestó nada respecto a aumentos de capital, sus estatutos dicen que pues con las asambleas basta, no ha presentado, o sea, a lo mejor sí son las asambleas anuales donde se aprobaron resultados, pero no se presentaron estados financieros a la Secretaría de Economía, ni nada de eso, que eso es potestativo, lo veíamos también la semana pasada. Vamos a suponer que hubiera incurrido en varios incumplimientos, vamos a suponer que así fue. En ese caso se puede regularizar y con eso se arregla todo, o sea, se dan los avisos que se tengan que publicar, aunque sean pues, de varios años atrás o no sé. ¿Y con eso se cumple? Habría que determinar exactamente qué incumplimiento es el que pudiera tener, ¿no? Porque bajo el planteamiento que está haciendo pudiera darse el caso de sociedades mercantiles que celebran sus asambleas de forma totalitaria, en donde no tienen que publicar absolutamente nada. Pero no obstante, llevando a cabo las asambleas totalitarias, si existe un cambio en la estructura accionaria, pues sí tienen la obligación de publicar este cambio en la estructura, ¿no? Y no nada más con la Secretaría de Economía, sino también con el SAT. Exactamente, también existe una obligación desde el punto de vista fiscal, ¿no? En razón de los cambios a la estructura accionaria. Pero básicamente, como no establece esa sanción, en razón de que si no publicaste este cambio de estructura accionaria en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues en cualquier momento podría hacer esa regularización de cumplir con la obligación que tenía de haber publicado dichos cambios de la estructura accionaria como tal. Sí, lo podrían hacer. Y con eso se convalida todo lo que esté pendiente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora veíamos algunos avisos, y hablamos del de la estructura accionaria, hablamos, uno que nada me gustaría también puntualizar. En la Constitución de Sociedades Anónimas se habla de que se tiene que publicar la Asamblea Constitutiva. Sin embargo, para hacer publicaciones se necesita la e-firma. Sí. Y obviamente la sociedad todavía no existe, apenas se va a constituir. Es que toca un muy buen punto. ¿Qué pasa en esos casos? Pero yo creo que se está refiriendo a las sociedades anónimas que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se constituyen por suscripción pública. Esto es
prácticamente es letra muerta, que ahí está, ¿no? Ahí está, en el sentido de que socios fundadores que se ponen de acuerdo, elaboran estatutos, establecen un programa de constitución como tal, lo depositan en el registro público de comercio, abren la oferta de quienes van a suscribir ese capital social como tal, y que se obligan a pagar dichas acciones. La Ley General de Sociedades Mercantiles sigue previendo este supuesto, que ya no aplica, ya no es funcional como tal, y que en el procedimiento de apertura de ese tipo de sociedades por suscripción pública, el programa establece que debe suscribirse y pagarse a más tardar en un año, ¿ok? Entonces se prevé el supuesto de tener que realizar la publicación. Y precisamente el manual para la Asamblea Constitutiva. Exactamente, el manual del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles no prevé el supuesto de los socios fundadores, es decir, no establece la posibilidad de que un socio fundador, en el caso específico de este supuesto, no prevé que lo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque dentro del manual establece que tanto el órgano de administración, o en su caso los comisarios, requieren de su e-firma, además de la e-firma de la persona moral. En este caso no existe la persona moral todavía, porque están convocando o quieren convocar a la Asamblea Constitutiva como tal, y no está previsto el supuesto. Entonces, en el manual no está previsto, como tampoco está previsto todavía el supuesto de la última modificación que hubo en la Ley General de Sociedades Mercantiles en razón de las sociedades de responsabilidad limitada. ¿En qué sentido? Las sociedades de responsabilidad limitada pueden publicarse las convocatorias a través de gerentes, el Consejo de Vigilancia y, en su caso, de una tercera parte de los socios. ¿Cómo convocarían los socios que conformen esa tercera parte del capital social? ¿Cómo publicarían en el sistema si ellos como tal no están previstos en el manual de publicaciones de sociedades mercantiles, de este sistema como tal? No está previsto. Entonces, ¿cómo publicarían? Al igual que los socios fundadores, en el caso de las sociedades anónimas por suscripción pública. Ya, entonces es letra muerta prácticamente ese apartado. En la práctica. En la práctica ya no operan, no se constituyen. Primero se forman y luego a veces cotizan en bolsa, pero ya después deciden entrar o salir. No, y aparte, para poder cotizar en bolsa se requieren ciertos requisitos que no los cumple una sociedad de nueva creación. Así es. Entonces, bueno, eso prácticamente está en desuso. Bueno, y ahora sí, aumentos de capital, maestro. ¿Cuándo se tiene que hacer una publicación en el portal? Generalmente del mismo catálogo de publicación del sistema electrónico de publicación de empresas mercantiles nos establece claramente pues que los aumentos de capital deben ser principalmente publicados conforme a las leyes que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, títulos de crédito y Código de Comercio. Y en lo particular nos está hablando que los aumentos de capital transforman y modifican la estructura, y al haber una modificación en una estructura es forzoso nada más comunicarlo al Registro Público del Poder del Comercio, que es un registro, más aparte al registro de la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque si esa transformación de sociedad se modifica y por alguna razón al rato viene la liquidación y no está registrada, no va a poder hacer la liquidación, porque debemos de manifestar todos los cambios de aumento y disminución de capital, cambio de representante legal, cambio de domicilio, cambio de si hubo un nuevo representante legal, que el domicilio de la persona física y el domicilio de la persona del representante legal sea exactamente el mismo, si no, no nos va a correr el programa al momento que hace una liquidación o una disolución. Pero eso es, digamos, en el registro público de la propiedad, pero en particular en los aumentos de capital social que se notifican al portal de la Secretaría de Economía, ¿son todos o algunos? Yo considero que deberían ser todos. Ok. Los cambios de estructura accionaria, eso sí, ¿no? Sí, eso como no hay tal. Problema. Las publicaciones en razón de las convocatorias de asamblea para efectos de aumentos de capital son las que se tendrían que publicar. Pero nada más la convocatoria. La convocatoria, pero también hay un supuesto
en donde en los aumentos de capital los socios tienen ese derecho de preferencia de suscribir la parte proporcional que les corresponda. Derecho del tanto, ¿no? Que conocemos. En este caso sería como derecho de preferencia como tal, respecto a yo soy preferente para suscribir el aumento de capital. Si yo renuncio a esa suscripción, entonces ya los demás socios o cualquier tercero podría suscribir. Pero aquí es importante una publicación en razón de estos aumentos de capital. ¿Cuándo pierdo mi derecho? Mi derecho lo pierdo 15 días después de que se publica en el sistema dicho aumento de capital social. Eso es importantísimo. ¿En la convocatoria para el aumento? No, es distinto. Una cosa es la convocatoria para la asamblea, que convoca la asamblea vamos a aumentar, se toma el acuerdo de aumentar el capital social, pero posteriormente a ese acuerdo como tal, se tiene que llevar a cabo la publicación de que se dio el aumento de capital. ¿Para qué? Para que entonces comience a correr el término que tendrían los socios para efectos de haber suscrito dicho aumento de capital social. Es importantísimo esa publicación como tal, porque entonces pareciere que es suficiente con el acuerdo, pero no, la ley sigue estableciendo que se debe realizar la publicación para que pierda ese derecho de preferencia como tal. Si no se podría declarar nulo el aumento, por ejemplo, si no nulo, sino que no tiene efectos, entonces yo llego y ejerzo mi derecho de preferencia. Quizás no tenía el dinero para poder suscribir y pagar. Vamos a suponer que usted era socio y usted tenía derecho de preferencia, pero no se cumplieron todas estas formalidades y llego yo y suscribo y digo, ahora ya soy la nueva accionista de la empresa XTC. Con X porcentaje y me diluyen inclusive. Sí, exactamente. Entonces ahí mi incremento, o sea, mi participación dejaría de tener efecto porque usted puede ejercer su derecho y me puede ser honrado. Es correcto, yo podría ejercer, evidentemente no es nada más de yo llego y digo que simplemente lo tendría que demandar, ¿no? Tendría que acreditar que la sociedad no llevó a cabo la publicación que establece, creo que es el 132, no recuerdo exactamente el artículo, que establece la obligación de publicar en el sistema, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Y por eso corre a partir de una vez que se hace la publicación, al día siguiente corre el término de los 15 días hábiles. Y si en ese término de 15 días la persona no dice ni hace nada, precluye su derecho para hacerlo valer. Se da por hecho que decidió no ejercer su derecho de pero si lo hace en ese término de 15 días, entonces viene exactamente todo el procedimiento para decirle, oye, no, esto está mal y no lo publicaste y además yo tengo el derecho de preferencia. Y la reducción de capital, también eso sí se tiene que hacer forzosamente a través del portal, ¿no? Bueno, la publicación de la reducción de capital. Hablamos de aumentos, ahora hablamos de reducciones, ¿no? Y ahí cualquier tercero, ¿podría oponerse algún tercero a que reduzcan el capital en una empresa? Porque pudiera, por ejemplo, a mí, yo soy acreedora de la empresa y pues no me conviene que reduzcan el capital porque va a afectar los flujos de efectivo, la empresa financieramente va a ser menos sólida, entonces en ese sentido se tiene que publicar, por eso es pública la información. Porque además vamos a suponer que el disminución de capital va a más de 2/3 partes del capital social de la empresa, pues alguien podría decir, oye, quiero el concurso mercantil, oye, quiero que me pague lo que me debe, entonces sí habría una tercería en ese caso. Pues bueno, está muy interesante todo este tema, pero vamos en este momento a nuestra pausa, vamos a escuchar nuestra cápsula Pocas Palabras. Continúe con nosotros después de la misma. Consultorio Fiscal. Lo más relevante en pocas palabras. 13 de junio, la Secretaría de Economía publicó la resolución preliminar de la investigación de antidumping sobre las importaciones de vidrio flotado, claro, originarias de la República Popular China y la Federación de Malasia. En la resolución se concluyó que durante el periodo investigado las importaciones se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron una amenaza de daño a la rama de producción nacional, por lo que se aplicaron cuotas compensatorias provisionales equivalentes a los márgenes de discriminación de precios calculados en la investigación. 16 de junio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la resolución mediante la cual se modifica el anexo 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la misma Secretaría. Las modificaciones a los precios estimados según las fracciones arancelarias se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación. Recuerda que la fecha límite para que las personas físicas con actividad empresarial cumplan con el pago de utilidades a sus trabajadores es el día 29 de junio. El próximo 30 de junio se debe presentar la declaración informativa de operaciones con terceros para informar las operaciones con proveedores relacionadas con el impuesto al valor agregado. Lo más relevante en pocas palabras. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 859, correspondiente a la primera quincena de junio de 2025. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer artículo encontramos el que nos ofrece Juan Carlos Victorio Domínguez, sobre la distribución de los dividendos para remunerar a los socios o accionistas de una sociedad, exponiendo y ejemplificando los aspectos legales y fiscales más relevantes a tener en consideración. Por su parte, Mario Francisco Eligio Hernández presenta un estudio del test de fondo sobre forma, criterio recientemente emitido por el Semanario Judicial de la Federación, analizando sus puntos más destacados y algunos un tanto contradictorios. Mientras que Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet y la resolución jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema. Además, encontraremos otros artículos más, como un comparativo 2024-2025 de la Resolución de Facilidades Administrativas, en sus títulos 3 y 4, o de la inteligencia artificial, el Plan BEPS y la fiscalización internacional, de la actualización para la aplicación del estímulo de regularización fiscal en el portal del SAT, el acuerdo por el que se determinan la circunscripción territorial y las secciones aduaneras, la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2025, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 859 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Ya. Pues estamos de regreso. Antes de continuar, si les parece, para que no se nos olvide, vamos a hacer la pregunta para que ustedes obtengan una de las 4 suscripciones que va a obsequiar nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, 2 por vía telefónica y 2 por redes sociales. Recordamos antes que nada los números en el estudio son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88, 800 505 26 88. Llámenos por vía telefónica, comuníquese con nosotros a través de redes sociales y obtenga una de estas 4 suscripciones digitales a la revista Consultorio Fiscal. Le vamos a pedir al maestro que nos haga, por favor, la pregunta, el maestro Fernando Moreno, que nos haga la pregunta con la que van a poder hacerse de una suscripción digital semestral a la revista Consultorio Fiscal. Claro que sí. ¿Qué derecho pierden los socios después de 15 días cuando se publica el acuerdo donde se hace la transformación del aumento de capital? Perfecto, entonces ya lo escucharon ustedes, lo dijimos antes de ir a la pausa, comentamos ampliamente ese tema, entonces llámenos, respondan correctamente, comuníquense con nosotros por las vías señaladas y obtengan una de estas suscripciones semestrales. Tenemos también, antes también de dejar pasar cualquier cosa, tenemos avisos de ese Teotihuacán, a quien agradecemos por escucharnos, y bueno, continuamos entonces con el tema. Estábamos entonces hablando de los aumentos de capital, después iniciamos con la reducción de
de capital. ¿Es tan fácil reducir el capital de una sociedad, maestro Moreno? Pues no es tan fácil porque evidentemente trae consecuencias. El capital social se entiende que es para proteger a la empresa. Sin embargo, en la época de COVID tuvimos muchas reducciones de capital porque no había las ventas, porque tenían que sufragar con su propio dinero algunos gastos, obligaciones que tenían, y por lo tanto la idea nunca sería reducir el capital social porque tendría como consecuencias una mala operación de la empresa. Así es. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué publicación se tiene que hacer en el portal de la Secretaría de Economía? Por favor. En razón de la disminución del capital social. Ok, para efectos de la disminución del capital social se tiene que llevar a cabo una publicación en el sistema para efectos de que cualquier tercero, principalmente los acreedores, se puedan oponer a dicha reducción del capital social. Y entonces, si dentro del plazo que establece la misma Ley General de Sociedades Mercantiles interponen la oposición como tal, la reducción del capital social no puede llevarse a cabo por la oposición de los acreedores como tal. Entonces forzosamente se tiene que subir esta reducción de capital aquí. Ahora, bueno, está la creación de la sociedad, que ya vimos que eso solo es para casos muy particulares, lo del acta constitutiva, las convocatorias a asambleas, ya dijimos que están todos presentes, no se necesita la publicación de la convocatoria, hablamos de los aumentos de capital, de las reducciones de capital, transformaciones de sociedad, también es otro de los avisos que se tiene que presentar. ¿A qué se refiere la transformación de una sociedad, maestro Moreno? Generalmente tenemos una estructura societaria, y a veces transferimos parte de nuestras acciones, disminuimos o las modificamos. Y cuando nosotros hacemos un cambio societario, debemos de notificarlo, no solamente al portal, sino también a la Secretaría, y generalmente eso lleva una protocolización, y es importante que toda la estructura que se hace para el cambio de la estructura societaria, de cuántas acciones tiene cada uno, qué tipo de acciones son, cuál es el precio, etcétera, tenemos que publicarlo. Maestro García, su opinión sobre este tema. Es decir, y vamos a tocar un ejemplo de un tipo de sociedad que ha facilitado mucho para los microempresarios y demás, las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Estas sociedades por acciones simplificadas, en un momento dado, cuando se transforman a otro tipo social, es decir, la sociedad anónima, nacen como sociedades por acciones simplificadas, se transforman a una sociedad anónima o a una de responsabilidad limitada. El cambio de tipo social se refiere precisamente a esta transformación, y para poderse llevar a cabo esta transformación es necesario que publiquen su balance. Entonces, para efectos de publicación del balance tienen que hacerlo a través del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles como tal, independientemente de la convocatoria que tuvieran que hacer para efectos de la asamblea como tal, ¿no? Primero se hace la convocatoria, se publica en teoría, a menos que estén todos presentes, ¿no? Se toma el acuerdo de transformación en esa asamblea donde se reunieron los socios, se firma, etcétera. Esa se tiene que protocolizar. Se tiene que formalizar, exactamente. Van con ustedes, un corredor público exactamente. O un notario, pero bueno, los especialistas en actos de carácter mercantil son ustedes, es ¿no? Correcto. Entonces, en ese caso, se protocoliza con ustedes. Así es. Una vez que se protocoliza, se hace esta publicación después del último balance como del tal, último balance de la sociedad previa, digamos, de si era sociedad por acciones simplificada, el último balance como SAS. Como SAS, exactamente. Se tiene que publicar forzosamente este balance porque está en el supuesto de una transformación y son las reglas que establece la ley en razón de fusión, transformación de las sociedades como tal, ¿no? Y se tiene que apegar a este supuesto. Esto ya le toca a la sociedad, digamos, a la empresa hacerlo, es correcto, digamos. Es correcto, es obligación de la sociedad. A ustedes ya no les toca ver esto porque ustedes nada más participaron, digamos, en la formalización, en la inscripción del cambio de la transformación de la sociedad. Tal cual, ¿no? exactamente. Si no lo llegara a hacer la sociedad, vamos a suponer, porque mucha gente cree que con acudir al fedatario público ya concluyó todo. Me imagino que ustedes les advierten, pero pues a veces los socios son los que acuden a la protocolización, o uno de los socios, y no permea esta información hacia la organización y se queda en incumplimiento, ¿no? Sí, claro, y es que esta es la parte muy, muy importante. El artículo 50 bis del Código de Comercio establece principalmente esa publicidad que tienen que hacer los comerciantes respecto a las variaciones que pudieran tener, en el caso específico, sociedades mercantiles, respecto al patrimonio. ¿Por qué?
porque puede haber una oposición por parte de un tercero, y esos terceros normalmente son los acreedores. Por tanto, entonces, pues el derecho que tuviera cualquier tercero a oponerse a esa transformación, o inclusive los mismos socios que no fueron convocados, que no asistieron a la sociedad como tal, pues el derecho nace a raíz de que se lleva a cabo la publicación. Entonces, no llevar a cabo la publicación en el sistema electrónico conlleva que no se pierde ese derecho que tiene el acreedor, porque entonces el acreedor no tiene conocimiento de esta transformación como tal. Entonces, por eso esa es la relevancia de las publicaciones en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. ¿Qué buscó? Dos cosas. Primero, no cuestan las publicaciones. Recordemos cuán costosas eran llevar a cabo estas publicaciones en los periódicos, ¿no? A veces en los estatutos sociales encontrábamos que en el diario oficial había que publicar la convocatoria para las asambleas, por tanto entonces era carísimo publicar en el diario oficial, ¿no? En las gacetas oficiales de las entidades federativas, ¿no? O en los mismos periódicos, y terminábamos viendo publicaciones mini que teníamos que sacar la lupa para poderlas leer, ¿no? Por los costos. Entonces, lo que hace la Secretaría de Economía con este sistema es eliminar esos costos para el comerciante, personas morales, y también concentrar que todas aquellas publicaciones que prevén las leyes mercantiles estén en un solo sitio, en el cual los acreedores pudieran estar monitoreando dichas publicaciones y así poder ejercer sus derechos en razón de los posibles cambios que hubieran en las sociedades mercantiles como tal. Con esto, pues creo que se confirma la necesidad de que no nada más las sociedades que hacen o tienen que hacer publicaciones en el portal, se mantengan al pendiente del portal o entren en contacto con el portal. Digamos que en el mundo mercantil tendría que ser una práctica común estar consultando lo que se publica en el portal respecto a nuestros clientes, respecto a nuestros proveedores, porque de alguna manera esto pues nos da idea de cuál pudiera ser el rumbo financiero de nuestros clientes, de nuestros proveedores, y cómo nos va a afectar eso en nuestro negocio. Yo puedo ser persona física o persona moral, eso es irrelevante, ¿no? Sí, es correcto. Pero tendría que ser una práctica común, inclusive hasta como una medida de control interno para poder decidir si contrato con ese cliente o con ese proveedor, o si de plano, incluso hacer estas consultas como parte de un expediente para demostrarle incluso a la autoridad fiscal que luego no me cree que vendo, que compro, que hago operaciones, pues de que efectivamente hay una forma de validar que el cliente o el proveedor existe legalmente, mercantilmente, y etcétera, por ejemplo, ahí nos meteríamos ya en la cuestión del registro público de comercio, ¿no? Que es para el comerciante, indistintamente persona física o persona moral como tal, y ahí nosotros tendríamos la obligación de verificar pues verdaderamente qué tiene publicado este comerciante en el registro público de comercio, ¿no? Y hoy, a través de los sistemas de la Secretaría de Economía, este es otro sistema, el CIGER, que es el que administra precisamente el registro público de comercio, es mucho más fácil, porque nosotros como interesados, indistintamente el domicilio social que tenga, en este caso las personas morales, podemos hacer la búsqueda en registro público de comercio a través del CIGER, en nuestra computadora, y tenemos la información. Entonces es recomendable como tal. Y regresando al sistema de publicaciones, los acreedores, normalmente el sistema financiero sí tiene un monitoreo precisamente de qué está ocurriendo con sus acreditados, ¿no? Porque muchas veces establecen condiciones de no hacer, obligaciones de no hacer, en donde si llevas a cabo cierto acto y no me avisaste, por ejemplo, exactamente, y no me avisaste, es un supuesto de incumplimiento y por tanto entonces de vencimiento anticipado de la obligación. Entonces, si no me avisaste y publicaste, entonces yo puedo ejercer el derecho que tenga que ejercer. ¿Sí me explico? Así es. Y bueno, otro de los temas también muy importantes en este sentido es la liquidación de sociedades, ¿no? El portal particularmente tiene una herramienta muy importante en materia de liquidación de sociedades, pero ¿cuál es el proceso de una liquidación, maestro, en materia mercantil? Sí, generalmente en materia mercantil, en forma genérica, tenemos que hacer una convocatoria, una asamblea, para llegar a un acuerdo, un acta, donde nosotros manifestamos que queremos disolver la sociedad mercantil.
y entonces vamos a generar nuestra propia eutanasia, ¿no? Ahí entramos entonces en un primer posible contacto con el portal, la convocatoria a la asamblea, ¿no? Exacto. Ajá. Después de haber hecho esa convocatoria, yo tengo que hacer un acuerdo. Ese acuerdo lo tengo que publicar y obviamente tengo que hacer la disolución de todos los activos de mi empresa. Voy a tener el término de 3 meses, como lo decíamos, para que yo pueda hacer esa disolución y publicarla, no solamente en la Secretaría, en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, sino además en el portal, porque a partir de que el corredor público o el notario avise que está el acuerdo, me van a nombrar en menos de un mes un síndico que va a ser de los mismos socios, que digamos nosotros es la persona, el valiente, que se va a aventar la liquidación de esa empresa, y no es cualquier cosa. Entonces ahí tienen que cobrar todo lo que tengan que cobrar, pagar todo lo que tengan que pagar y deshacerse de todo lo que puedan, los activos fijos que puedan vamos a hacerse suponer que el día de hoy yo quiero dar la liquidación de la empresa. Al momento que yo digo el día de hoy y hago el acuerdo, entonces se entiende que yo tengo que dar una declaración de enero a junio diciendo para efectos fiscales, y además de esa declaración, pues todo lo que dure el procedimiento. Pueden ser años, como en los Cifuerzas del Centro de Nacional, 20 y tantos años, ¿verdad? O por Altos Hornos de México, 15 Ferrocarriles años, Nacionales, que sigue todavía, creo que son 30 años más o menos, pero en teoría la ley decía que eran 8 años, pero el procedimiento durante todo el tiempo que continúe, pues tengo que hacer las declaraciones parciales. Sí, bueno, son declaraciones para efectos fiscales. Y yo con este aviso, pues entonces los socios se les va a dar un aviso en el portal, porque tiene que el representante legal da el registro de la persona moral y después el registro del, que es al revés cuando iniciamos la publicación, y de ahí a los socios que deben tener su firma electrónica se les va a mandar su correo electrónico, que además el correo debe estar perfectamente bien, si no también lo voy a rechazar el portal. Deben tener el correo ahí y les va a llegar el correo para que pongan su firma. Pero ese es, digamos, en el procedimiento simplificado de liquidación, ¿no? Pero digamos, hablando para empezar de la liquidación en general, maestro García. Sí. Sí, es decir, la disolución y liquidación como tal, ¿no? El proceso de disolución, que es el camino para llegar a esa liquidación, que cuando el liquidador como tal, una vez que publica el balance, es decir, el balance ¿para qué es importante? Precisamente para identificar qué pasivos todavía existen y qué derechos existen respecto a terceros acreedores, para que se pudieran en un momento dado oponer a esa liquidación, ¿no? Porque en un momento dado, si yo como acreedor no aparezco en ese balance, entonces podría ser que no me están reconociendo mi derecho y ya van a liquidar. Entonces, por eso se va a hacer. Hay una pregunta, por ejemplo, cuando uno va al concurso, si hay una lista de acreedores reconocidos que se tiene que presentar, si no mal recuerdo, a la Secretaría de Hacienda o al SAT o algo. En el mismo procedimiento judicial de concurso como tal, se tiene que llamar a todos los acreedores, ¿no? Sí. Pero pero hay una lista detallada de acreedores, ¿no? Sí, es que acá también debería de existir. Es lo que le pregunto, porque acá con el balance pues va a aparecer una cifra de proveedores, y eso sí aparece, porque va a aparecer cuentas por pagar, y en las notas a lo mejor dirá proveedores, pedir, acreedores, ¿no? Y yo como sé que estoy Dame ahí, las cuentas ¿no? detalladas de esos. No hay un procedimiento similar al del concurso mercantil, donde sí hay una lista detallada de acreedores reconocidos. No existe. Y el liquidador, para efectos de distribuir ese patrimonio entre los socios, previamente debió haber liquidado todas las obligaciones de pago que existían de parte de la sociedad. Pero entonces hay una convocatoria de asamblea, se hace el acuerdo de disolución, se protocoliza el acuerdo de disolución, se nombra al liquidador o síndico, se registra. Puede haber un nuevo representante legal que sería liquidador o síndico. Es el nuevo representante. Pero si fuera el anterior, de todas maneras, nada más se menciona o continúa. Es curioso porque en el término. Es curioso porque pareciera que ahora por las disposiciones fiscales ha sido algo muy muy raro. Deben continuar vigentes los administradores.
deben continuar vigentes, aunque ya no puedan llevar a cabo operaciones, porque ya no pueden llevar, la sociedad ya no puede llevar a cabo operaciones. El liquidador es el que toma el mando de la administración, pero tiene que continuar el administrador. Todavía tiene que continuar el administrador hasta en tanto verdaderamente el liquidador ya lo haya aceptado el SAT como representante hasta legal. Ahí se da de baja uno y se da de ahí alta es donde el ya otro. la sociedad ya tiene la tranquilidad de poder ahora sí revocar el nombramiento del administrador, de ese órgano de administración. Y bueno, entonces, aunque en estricto sentido debe ser inmediato, pues ya no actúa. No sé si me explico. Sí. Pero bueno, de todas maneras, entonces, suponiendo que sea una nueva persona, tiene que acudir al SAT, generar su firma, vincularla a la de la persona moral y bueno, ya. Sí. Y entonces arranca el ejercicio de liquidación que puede durar, sabrá Dios cuándo, ¿no? Sí. Y en ese caso hay una parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles donde se les pueden hacer anticipos a los socios de lo que les va a tocar al final de la vida de la sociedad, ¿no? Es decir, las liquidaciones parciales que pudieran llevarse a cabo necesita publicarse. Eso es obligatorio. No se les puede dar un quinto antes de que termine todo si no se hace esta publicación. Es correcto, se tiene que publicar. Son las liquidaciones parciales y esto solamente se autoriza siempre y cuando el liquidador observe que no va a violentar un derecho de un acreedor como tal, ¿no? Es decir, que existen más activos que pasivos y que esa liquidación parcial le permite poder cumplir con las obligaciones de pago de la sociedad mercantil, ¿no? Ahora sí, maestro, la herramienta simplificada, por favor, de liquidación. Bueno, generalmente nosotros de una vez que hacemos la convocatoria, se hace el acta de asamblea, generalmente vamos al portal y en el portal el representante legal que está en ese momento autorizado con su firma va a solicitar en el portal que le permita registrarse. Se registra a su nombre, a sus datos, a su CUR incluso, y da otros datos dentro del portal. Ya dentro del portal le va a pedir que le autorice y va a ver que la firma de la persona física, del representante legal, coordina con la firma de la persona moral y coordina con el domicilio y coordina con los correos electrónicos. Una vez que así nos ponen los términos y condiciones, nos autoriza y vamos al siguiente paso. Y en el siguiente paso nos va a decir que bueno, tenemos que poner de qué se trata. Entonces tenemos que poner en un disquete, en un digital de no más de 1 megagiga todo el acuerdo de la asamblea o reducirlo a 1 megagiga para poderlo publicar, y ahí ese acuerdo se le va a dar, una vez que damos ese acuerdo, se le gira a todos los socios a través del correo electrónico que ellos tienen identificado para que ellos hagan valer su derecho de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si todos los socios firman, entonces se continúa el procedimiento. Ahora, esto solo procede para sociedades que no han operado o no han facturado nada en los últimos 2 años. Solo integradas por personas físicas, que todas tienen que tener su firma. Así es. Y bueno, hacen el trámite todo a través de la Secretaría de Economía, del portal. Es correcto. No acuden con ningún fedatario público. Y además no tienen que hacer obligaciones, porque se entiende que lo que están haciendo es liquidar la sociedad para extinguirla, porque lo que están en el fondo es acabar con el contrato social de la escritura que ellos mismos firmaron. Pero eso, lo que ellos publican en el portal, no lo valida la Secretaría de Economía. Simplemente va a validar los correos electrónicos, va a validar la firma y todo, pero lo que diga el documento es responsabilidad de quien lo publica, y podría haber daños y perjuicios para terceros. Entonces ya una vez que se publica, pues se le da como válido todo lo que ahí estableció. El notario podrá ver, o el corredor público podrá dar fe, pero tampoco podrá validar si lo que le están diciendo es falso o no. Él presume que es verdadero, pero tendría que verificarlo ya al momento que un tercero se oponga a eso. Una vez que se da la aunque aquí no participa ningún fedatario, es ¿verdad? Correcto. Lo que le iba a decir. No, aquí en este proceso no. Sí, no. Y una vez que se da la firma de todos los socios, entonces ya se pasa para darle la validez del procedimiento de liquidación previo que hayan visto que se ha pagado todos los activos y que se pagaron a todas las personas. Con el balance final de liquidación. Con el balance final. Si alcanzó, y con lo que alcanzó, se le paga a los que hay.
Los que no alcanzó, pues no. Pero entonces puedo liquidar una sociedad sin pagar nada, todo a través del portal de la Secretaría de Economía, las condiciones ya las señalamos. Tendría que acreditar que ya pagué, que liquidé los activos. Bueno, sí digo, pero sin pagar ningún derecho a un trámite o ante alguna autoridad. El objetivo, la naturaleza del portal es que sea gratuito y que reduzcas gastos como empresa, ¿no? Así es. Y sería eso sería la fiscalización que siempre nos hace, ¿no? Bueno, pues es parte, de todas maneras debería ocurrir, ¿no? De este procedimiento o de cualquier otro debería ocurrir, ¿no? Sí, y es una maravilla este procedimiento simplificado, porque en una disolución o liquidación normal en donde no cumple estos requisitos, forzosamente se tiene que inscribir en registro público la disolución, la liquidación, y después se tiene la obligación de cancelar el folio mercantil y después el RFC, y a través de esta disolución y liquidación en el sistema, la misma secretaría es la que ordena la cancelación del folio mercantil como tal y la cancelación del RFC. Sí, todo así me llega, todo en línea. Ya pasó. Sí, ya es una terminó. maravilla, sí. Y aparte no costó. Así es. Sí. Bueno, tenemos una respuesta correcta de Gustavo Vera a la pregunta que hicimos. Se obtiene una suscripción semestral. Diego Olvera nos dice, en el caso de una SAS, y bueno, las SAS todas se manejan a través del portal. Pero es otro sistema. Es otro sistema, ¿verdad? Pero sí, pero bueno, por lo menos aparece ahí la referencia, ¿no? Dice, en el caso de una SAS que pasa a ser sociedad anónima de capital variable, toda vez que aumentó sus ingresos en más de lo permitido por la ley del impuesto sobre la renta, dice además, bueno, y de lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Dice, además de los avisos electrónicos ante la Secretaría de Economía, tiene la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones existen y de qué tipo son? ¿Y ante quién y en qué costos incurre? ¿Ante notario, corredor público o ante cualquier otra instancia? Pues hay que hacer la transformación, ¿no? Hay que hacer la transformación. La asamblea de transformación que se tiene que formalizar, y ese sería el costo que implicaría, ¿no? La formalización de dicha acta de transformación y la inscripción en registro público de comercio. Sí, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, maestro García, muchas gracias pues por parte del apoyo del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana. Un último mensaje que quisiera dar. Nada, que estamos agradecidos de esta invitación, y por supuesto con la mejor de las intenciones de seguir colaborando con la facultad y que podamos transmitir o ayudarles en esta parte de los conocimientos, ¿no? Y claro que nos hace falta porque, bueno, nosotros siempre buscamos los conocimientos de derecho, el maestro lo sabe, parte de nuestra formación académica, pero además pues siempre nos surgen dudas, ¿no? Estamos en contacto directo con las empresas y somos las que podemos a veces cometer errores terribles o ver que no se cometan, ¿no? Entonces necesitamos del apoyo pues de los expertos en derecho. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Maestro, un último mensaje. Sí, nada más para complementar la última pregunta, y no porque esté el corredor público, pero la verdad es que le va a salir mucho más barato que lo haga en una correduría que en una notaría. Que vea costos y va a ver que siempre va a ser más barato en la correduría. Sí, porque los dos tienen fe pública, pero ellos, los corredores son expertos en actos de comercio, en sociedades mercantiles. Y perfecto, bueno, pues gracias. Pues bueno, es todo por hoy. Los invitamos a que nos vean y nos escuchen la próxima semana con el tema avisos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Mañana jueves también vamos a tener un programa con este tema por Mirador Universitario a las 10 a.m. Los esperamos. Esta fue una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, y de la Facultad de Contaduría y Administración por su director, el doctor Armando Tomé González, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellano, Antonio Calvo, Alma Villegas, Nancy Audelo, Pedro Silva, María José Velasco y Ana Belén. Además, agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario. A continuación, no se pierdan las noticias más importantes del mundo, y hoy que lo necesitamos tanto, con la señal de Radio Francia. Continúen en esta señal. Consultorio Fiscal. Radio.